Francia vive momentos de alta tensión. Miles de manifestantes han bloqueado carreteras, han levantado barricadas, se han enfrentado también a la policía en París, en otras ciudades de este país, con más de 250 arrestos, cerca de 400 ya. Hay un despliegue de 80.000 agentes de seguridad que fueron vistos en las calles, y estas protestas buscaban aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron y también sobre su nuevo primer ministro, en medio de reclamos contra recortes presupuestarios y también otras medidas gubernamentales. Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo. Nos están diciendo que tenemos que pagar. No aceptamos eso. No aceptamos que sean siempre los trabajadores, que sean siempre los servicios públicos, que sean siempre los jóvenes los que paguen para seguir enriqueciendo a las mismas personas. Creemos que aunque Bayrou ya no esté en el gobierno, eso no cambiará nada. Sabemos que el presupuesto no cambiará y por eso estamos aquí para protestar. No estamos de acuerdo con eso. No somos gente mala, pero la gente está enojada. Vamos a ver quiénes integran el panel el día de hoy para hablar un poco sobre estos momentos de tensión que se han vivido en Francia, donde sabemos pues los latinoamericanos ciertamente somos una franja minoritaria dentro de los 5 millones de migrantes que residen en Francia, apenas un 6% del total de migrantes que se dedican al sector de hostelería, de restaurantes, entre otros. Todos ellos también se vieron de alguna forma afectados con los desmanes que se registraron el día de ayer. Vamos a saludar a quienes están en el panel el día de hoy, aquí en Ángulo. Me acompañan, voy a darle la bienvenida desde Guatemala a Pascal Dojaut. Él es consultor, es investigador, también experto en relaciones internacionales y además es presidente de la Asociación Francia, América Latina, LatFran. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gran gusto. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. También en España quiero darle la bienvenida a Jérôme Lafond. Él es consultor político y periodista. Un gusto tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias en Francia también a Guillem Ascari. Él es analista, columnista político. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar inmediatamente hablando un poco sobre los factores inmediatos que detonaron estos disturbios en Francia y cómo se conectan con tensiones sociales que de alguna manera ya venían acumulándose durante estos días. Voy a empezar con Pascal. Luego le doy la palabra a Jérôme y luego también escucho al señor Ascari. Adelante. Bueno, diría que en Francia el malestar social ya existe desde bastante años. Puede ser que sea estructural, ya que Francia ha desarrollado desde los años 70, 80 un modelo social que convenía muy bien en un momento dado, pero hoy en día, con un nivel de endeudamiento, con un nivel de déficit público, con el solo hecho que hoy en día, cuando el monto de todas las prestaciones sociales han aumentado enormemente y que es el Estado que debe compensar lo que el sistema ya no puede financiar, obviamente
de manera mecánica estamos con una dificultad social crónica que obviamente desborda, aparece en el esquema político. Hoy en día estamos en esta realidad y, por supuesto, no sé si existe una solución inmediata, pero definitivamente entramos en una instabilidad política que refuerza los cuestionamientos sociales, las fracturas sociales que hoy en día Francia conoce. Voy a darle la palabra a Jérôme. Ahora, más allá de estos enfrentamientos que se han dado, ¿qué expresan estas protestas sobre la relación de los ciudadanos también con la clase política y el sistema democrático francés? Claro, es una crisis de régimen, una más. Está claro que la Quinta República, la República actual, con su constitución de Francia, pues ha entrado en una fase donde no sabemos muy bien cuándo y a dónde va a acabar. En cuanto al bloqueo de Francia, que ha sido una iniciativa totalmente, hasta hace poco, anónima, de una persona física, que después fue recuperada por varios partidos políticos, entre otros la Francia insumisa del señor Mélenchon, hubo detrás de todo esto una idea revolucionaria, muy propia al movimiento de izquierda radical de LFI. Una voluntad de todo bloquear, todo romper, todo quemar para provocar una revolución. Por desgracia, para este escenario, la historia nos muestra que las revoluciones espontáneas y exitosas son muy escasas. Y todavía más en Francia. Todavía más en Francia. Así que hubo mucha ambición, mucho entusiasmo en esta jornada de bloqueo. Lo vamos a bloquear todo, dañando a la economía, a las instituciones, a las empresas, y al final se ha quedado en poca cosa. Parece ser que la democracia a veces no moviliza bastantes ciudadanos, digamos, cívicos y democráticos como para ir a votar. El gran problema que tenemos en Francia, como muchos otros países de la Unión Europea, es el absenteísmo a la hora de votar. Y por otra parte, tampoco vemos mucha movilización fuera de los de siempre, los black box, organizaciones paramilitares y también gente muy simpática que quiere hacer oír su voz, pero que a veces se ve mezclada con esta gente. Pues la movilización del 10 de septiembre ha sido bastante decepcionante si miramos los objetivos iniciales. Gracias por esa intervención. Gillian, quiero conocer su criterio. Esto ha dicho Jérôme, una crisis más. ¿Podemos hablar aquí de una crisis puntual, de un síntoma, de un malestar que quizás es un malestar estructural más profundo que existe en Francia? ¿Cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es de decir que es una crisis más quizás, pero sobre todo es una crisis que sigue en el tiempo. Eso es muy importante verlo porque ahora estamos que hablamos de Emmanuel Macron como presidente, de las reformas, ahora del asunto muy particular que es de votar un presupuesto en una situación dada en Francia que es complicada y compleja como muchos otros países. Hay una crisis que es una crisis social, que como lo dijo Pascal, que existe ya desde muchos años. Pero se añadió a esta crisis social una crisis política, donde al final si miramos también lo que era antes el Parlamento, la Asamblea Nacional, donde había por momento su mayoría que era con el presidente, y donde en Francia también el voto del presidente, después del voto del presidente seguía también el voto de los diputados, y los diputados tenían una mayoría con el gobierno para gobernar. Hoy hay una crisis también a este nivel de gobernabilidad, y eso lo podemos ver desde el momento donde el presidente el año pasado disolvió en la Asamblea Nacional. No tenemos mayoría, y esto, además de la crisis social,
se volvió al final como una nueva crisis política que hay que resolver, y eso seguro por el presidente muy complicado a gestionar, además de lo que es la crisis social que sigue, y estamos en un país donde la polarización existió, pero más que nunca existe una polarización más fuerte que los años pasados en el país. Y en Francia, por supuesto, tenemos también unas cuestiones muy centrales, la cuestión, por ejemplo, del poder adquisitivo, que es una cuestión muy central, donde los precios también han aumentado también en Francia, como muchos otros países, y eso afecta bastante al ciudadano, pero si miramos bien, estamos lejos de lo que era el movimiento de los chalecos amarillos, donde había protesta todos los sábados, se bloqueaban también los zócalos en Francia, hasta en las pequeñas ciudades. Hoy día son manifestaciones y protestas que se concentraron más en ciudades medianas y en la capital, en París, donde hubo también bastante militantes políticos, y no era lo que pudimos ver durante los chalecos amarillos. Ahora, de estos 500 detenidos que se han registrado hasta el momento por estas protestas contra los recortes del gobierno, Pascal, se decía que la convocatoria del movimiento Bloqueemos Todo, porque esa era la consigna, fue contra el plan de austeridad que surgió en redes sociales y fue también después del nombramiento como primer ministro de Lecornu para suceder a otro primer ministro. Hablando un poco o reflejando la inestabilidad, preguntarle, Pascal, ¿cómo está siendo percibida esta crisis en el exterior, especialmente en América Latina, en Europa? ¿Cómo se la está viendo la situación que se vive en las calles de Francia después de ver desmanes que no fueron menores el día de ayer? Sí, para poder contestar a esa pregunta, creo que hay que bien reubicar un poco las cosas. Hubo movimiento miércoles pasado, huelgas, de acuerdo, pero eso es un epifenómeno. Hoy en día Francia conoce una crisis política. No creo que sea una crisis de régimen. Las instituciones de la Quinta República, es decir, de las instituciones instaladas en Francia desde 1958, cuando volvió el general de Gaulle, después de una Cuarta República de 45 hasta 58, inestable, durante la cual hubo 12 gobiernos durante este periodo, hoy en día Francia vive, sí, una crisis política, pero no de régimen. Las instituciones son sólidas y justamente son ellas que permiten absorber la crisis en la cual estamos. ¿Hay una inestabilidad? Sí. Guillaume recordó que las instituciones francesas estaban hechas para que haya una mayoría con el modo de voto a las legislativas, etcétera, una mayoría estable en el Parlamento que dé los medios institucionales para aplicar la política sobre la cual está elegido el presidente de la República. Ya desde 2022 no hay ninguna mayoría, ni absoluta ni relativa. Es decir, que estamos en un momento de compromiso, de buscar equilibrio, y vemos, ya teniendo el quinto primer ministro desde 2022 en Francia, que estamos en esa inestabilidad que sirve unos, obviamente, en nutrir esa impresión de debilidad política que puede tener repercusión económica. A eso lo vamos a ver. Estamos esperando la anotación sobre la nota soberana de Francia para mañana, y está creando un ambiente. Entonces, ¿cómo está percibido? Depende. En Europa, Francia es un actor importante de la Unión Europea y obviamente todos están viendo esos disturbios, esa inestabilidad con preocupación, y otros con, digamos, satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto internacional de tensiones, y no estemos ingenuos. Que un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, país que tiene el armamento nuclear, país
que representa la segunda superficie marítima del mundo, 21 millones de kilómetros cuadrados por sus territorios y departamentos de alta mar, que este país esté enfrentando una crisis política fuerte, obviamente en este contexto político internacional tensionado, febril, unos intentan sacar ventaja de esa debilidad. Es lógico. Otros quisieran que se pueda oír la voz de Francia, pero Francia hoy en día se está dedicando, lo había afirmado François Bayrou, el primer ministro que acaba de dimitirse, tiene que enfocarse sobre el problema de las finanzas públicas, de la deuda y quizás de su sistema social, porque ya no podemos, como en los 80, ya no tenemos 4 salariados que financian el sistema de jubilación que tenemos, que no es a capitalización, es de repartición. Hoy en día son solamente un salariado, 0.7, que lo financia. Entonces, obviamente, el sistema está al borde del quiebre y todos nos tenemos que cuestionar sobre cómo crear un nuevo modelo, un nuevo contrato social, tomando en cuenta esta situación de una Francia miembro de la Unión Europea y obviamente en un contexto internacional tenso donde la repartición de los poderes ha cambiado. Ya China es la segunda potencia mundial. Ya entramos en una rivalidad sino-americana entre China y Estados Unidos, y Francia, en una Europa fuerte, debe definitivamente reconstruir un modelo para que podamos existir en este contexto internacional. O sea, aquí quiero conocer el criterio de Jérôme con respecto a esto que dice Pascal, algo que acotar, algo que refutar a estas afirmaciones y también pues decirlo, Francia sí, históricamente ha sido un referente democrático, el impacto, hablar de estas imágenes de violencia que se vieron en la proyección internacional, por sobre todo del país. Adelante. La violencia es la antítesis de la democracia, porque la democracia es el diálogo. Y punto. Cuando ya no hay diálogo, cuando ya hay golpes, se acabó. En cuanto a la crisis de régimen, para mí es una crisis de régimen. La Francia de hoy y la Francia del 58 no tienen nada que ver. Las instituciones han evolucionado. Hoy en día la República Francesa es un régimen presidencialista donde el Parlamento no pinta casi nada. Y esto ocurre también en Italia y en España con los decretos ley, el artículo famoso 49.7 aquí en Francia. Es una crisis de régimen. Que el hecho que si fuera un motor, será un motor de gasolina y le ponemos ahora un poquito de diésel o un poquito de electricidad, claro, la Asamblea Nacional Francesa ahora es un patchwork. Y es un patchwork sin haber cambiado los criterios de recuento de los votos. Es decir, que no hemos entrado todavía en una vía proporcional importante. Esto va a atomizar todavía más las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional y en el Senado. Así que para mí podemos buscar fuera de Francia todas las razones del mundo por qué la gente está, ¿cómo decir?, miedosa, frustrada, agresiva y no sé qué. Pero los problemas franceses son domésticos. Llevamos desde principios de los años 70 del siglo pasado, que me vine a ser, sin un presupuesto equilibrado, siempre déficit, siempre despensas perdidas, siempre. El señor Bayrou ha tenido una epifanía hace poco, siendo primer ministro, con el tema de la deuda. Él lleva más de 40 años en la vida pública y política francesa. No se había dado cuenta antes que hemos llegado hoy a 3,3 billones con B de Barcelona de deuda pública según los criterios de Maastricht, deuda bruta, pero si aparte ponemos la deuda que tenemos bajo la escombra, porque no tenemos que pagar intereses demasiado importantes, porque no hace falta pagar cada trimestre o semestre, tenemos 4,4 billones más de euros de deuda en lo que llamamos la deuda fuera de balance, que no entra en los criterios de contabilidad pública de la Unión Europea. Francia en este momento está en una situación de presupuesto público tremendamente complicado. El presupuesto para el año próximo tiene que ser
no se podrá votar, inventar créditos supletivos adicionales para mejorar o maquillar el presupuesto anterior, que ya ha costado mucho, y que es reproducción de lo anterior. Llega un momento donde detrás de la voluntad de poder hay que tener el conocimiento y sobre todo la voluntad de gobernar. Y hoy lo que vemos en Francia, y Francia está lejos de los escenarios catastróficos que nos ponen por todas partes últimamente con la nota. Desde las subprimes americanas del 2008 al 2011, ¿quién se cree las agencias de notaciones financieras? Totalmente manipuladas. Anteriormente por los bancos y ahora por los estados y los bancos centrales. No, yo creo que Francia tiene potencial, tiene capacidad, puede aguantar, pero tiene que cambiar su gestión. Hay que gobernar el país y hay que respetar lo que decía mi compañero anteriormente, es que hoy en Francia, así como la mayoría de los países de la Unión Europea, tenemos como mucho 2,5 ver 3 activos para una persona dependiente. ¿Ok? Una persona en el paro, una persona jubilada, gente que se merece la solidaridad social, pero a nivel aritmético y económico no llegamos a esta capacidad, a esta generosidad desde ya hace mucho tiempo y por eso nos endeudamos. Aparte, no olvidar que Francia ha tomado decisiones horrorosas, como las 35 horas. Las 35 horas han provocado un bajón de la productividad en Francia, y hablo de unas décadas atrás, y por supuesto un sobrecoste del trabajo. Es decir, Francia tiene mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo. Vamos a dejarlos ahí. Quiero irme antes del corte comercial a escuchar el criterio del señor Ascari con respecto a esto. Un poco retomando las palabras de Lecornu, que tomó el testigo de su predecesor en una ceremonia el día de ayer. Ahí fue una ceremonia de traspaso que se dio en medio de todo lo que se manifestaba en las calles. Ahí prometió rupturas en el método, pero también en el fondo. No hay camino imposible, lo dijo en un breve discurso que dio, que justificó además por la sobriedad necesaria que se debe tener en medio de la crisis política. Quiero saber su postura. Escuchábamos a los dos invitados, una crisis política, afirmaba uno, otro decía una crisis de régimen. ¿En qué punto nos encontramos? ¿En qué punto nos encontramos? Nos encontramos en un punto donde hay que encontrar compromisos. Y el compromiso se hace cambiando lo que no funcionó y cambiando tanto el fondo que la forma. Una de las reservas más grandes que tenían los franceses, si miramos los estudios y las opiniones públicas sobre el tema del presupuesto, era la eliminación de 2 días feriados. Ahora vamos a regresar sí o sí en el tema del presupuesto. Tenemos que encontrar un presupuesto y que haya un cambio tanto en los anuncios, en el método, en el fondo, en la forma, buscando también compromisos con otros partidos políticos, que sea Agrupación Nacional, que sea el Partido Socialista. Bueno, vemos que va a una continuación en las elecciones en la selección del presidente con la nombración del señor Lecornu, pero él es una persona que conoce bien la política, ministro en el gobierno pasado, tiene que encontrar sí o sí unos acuerdos con otros partidos políticos y sobre todo hacer lo que al final el antiguo primer ministro François Bayrou no hizo, es dialogar con todas las fuerzas políticas, porque hoy día el gobierno y Renacimiento, Renaissance no tienen una mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces sí o sí tenemos que pasar por una vía que sea una vía de diálogo entre diferentes partidos sin pasar por un decreto, un 49-3 de la Constitución. Tenemos que encontrar una solución viable por el país que sobre todo representa
unos ahorros muy importantes, que no sean forzosamente 43 millones, pero buscando también lo que no funciona. En diferentes estudios podemos ver que, por ejemplo, en Francia hay diferentes agencias y organismos de estados, unos que tienen a veces funciones durante tiempo, otros que tienen casi las mismas funciones. Entonces, tenemos que ver lo que en Francia no funciona y por qué el Estado también año tras año tomó tanto espacio justamente en los gastos públicos, porque hablamos de muchos gastos públicos. Francia tampoco es un país como Argentina, tampoco es un país como Grecia, pero sí hay una forma de un deseo de cambio porque hay una deuda que es más importante, intereses que son más importantes año tras año. Y yo creo que la vía que el nuevo primer ministro toma es la vía del diálogo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Volvemos luego del corte comercial. Seguimos hablando en ángulo sobre estos hechos que se registraron en Francia. 80.000 efectivos desplegados, cerca de 500 detenidos hasta el momento. Una inestabilidad, protestas sociales que se han dado, manifestaciones de algunos gremios que llamaban o incitaban a bloquearlo todo. Volvemos luego del corte. Seguimos aquí en ángulo hablando un poco sobre el tema que se ha dado en los últimos días también. Rusia, que ha violado el espacio aéreo de Polonia con drones, ha retado a la OTAN y a Europa. De hecho, el presidente Macron ha ofrecido apoyo militar a Polonia tras esta incursión de los drones rusos. Ha condenado la incursión de los drones en el espacio aéreo. Ha calificado esto de algo intolerable, una muestra de la escalada militar de Moscú. Tras hablar con el primer ministro polaco y el secretario general de la OTAN, el presidente francés ha reiterado su apoyo a Varsovia, ha ofrecido reforzar su defensa aérea y la seguridad del flanco oriental de esta alianza. ¿Qué es lo que se conoce? En las últimas horas ha trascendido que va a haber una reunión. Ha sido el gobierno polaco, ha anunciado que el Consejo de Seguridad de la ONU va a celebrar una reunión de emergencia para debatir las incursiones con estos drones en su espacio aéreo. Lo que su presidente ha descrito como un intento de Rusia de poner a prueba la respuesta de Varsovia y también de la OTAN. Además, Polonia restringe su espacio aéreo oriental por seguridad y Letonia lo cierra con Rusia también. La pregunta para Pascal Douhamut, que nos acompaña ahora, experto en relaciones internacionales, preguntarle y ahondar un poco en esto. Putin ha puesto bajo presión a la OTAN con esta incursión de drones rusos. También, ¿qué decir sobre el papel que está jugando Europa, particularmente también la respuesta que ha dado, en este caso, el presidente Macron? La verdad es que Europa está muy involucrada desde 2022 a la par de Ucrania y en este conflicto con Rusia en términos de financiación. El nivel de financiación llega mucho más, a más de 100.000 millones de euros de apoyo, apoyo en material a Ucrania. ¿Por qué? Porque para Europa, primero, Europa es el frente de este conflicto. Segundo, es una cuestión de principios. Si uno sistemáticamente quiere invadir un vecino porque no le gusta la frontera, pero entonces en la propia Unión Europea pasaríamos nuestro tiempo en guerra. Francia va a reivindicar Bélgica, etcétera. Italia, otros territorios, etcétera, etcétera. Es decir, que existe un esquema gubernamental, una institución internacional que nació de la Segunda Guerra Mundial, basada con los aliados, y me recuerdo, y han pagado un precio muy fuerte, que había la ex-URSS, y por cierto, la ex-URSS durante la Segunda Guerra Mundial tuvo 27 millones de muertos. Entonces, la URSS, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, han construido con todos sus aliados un esquema institucional internacional que está vigente. Y obviamente en Europa existen alianzas muy fuertes
la parte este oriental de Europa hoy es el frente, razón por la cual Polonia tiene un papel tan importante en Europa hoy en día y en las alianzas que tienen como vocación en definitivamente apoyar a Ucrania, facilitar el acceso de la Unión de Ucrania en la Unión Europea y obviamente estamos en un esquema de la OTAN, lo que significa que hoy en día otro debate para los europeos y para Francia, como decía, potencia nuclear, es el único país de la Unión Europea con un potencial nuclear absoluto. Se trata de saber si se construye una defensa europea de Europa o si nos satisfacemos del sistema de la NATO y vemos que hay mucha discusión, obviamente, en ese dispositivo del Tratado del Atlántico Norte que ha sido creado en 1949. Entonces, Europa tiene un papel céntrico, razón por la cual hubo tantas tensiones estos últimos meses en los debates con los Estados Unidos, en los encuentros que hubo bilateralmente entre Washington y Kiev, pero así es la realidad y así es la geografía. Quiero conocer el criterio de Jérôme con respecto a esto. ¿Hacia dónde puede ir Europa? Bueno, se ha dicho o se ha escuchado de todo en estas últimas horas. Después de conocer la versión que daba Polonia, la Unión Europea ha tomado partido, los países que integran la OTAN han tomado partido en esto. Muchos han salido a condenar. Se ha visto la expresión del presidente Macron con respecto a este tema. ¿Qué podría venir en las próximas horas? Mire, volviendo a este incidente, ¿no? Estos drones caídos del cielo ucraniano o bielorruso en Polonia, va a haber una encuesta, a ver los resultados que se han hecho a propósito. Yo más bien pensaría que podría ser una interferencia técnica. No olvidar que entre las múltiples versiones de la guerra hay la guerra de radiofrecuencias. Y en este momento, a la frontera de estos tres países, debe haber una guerra de radiofrecuencias absolutamente épica. Así que esto puede ser un incidente técnico, lo que no quita el hecho que estos objetos de guerra han caído en suelo polaco. Mi primera reacción es que me da la impresión, es una impresión personal, que a la más mínima de cambio los gobiernos europeos están dispuestos a saltar sobre cualquier oportunidad para amenazar y para intimidar a Rusia, ¿vale? En el estado actual de la fuerza militar europea, incluyendo la francesa, que justamente es la única que tiene el arma nuclear después de la salida del Reino Unido, estamos en este momento en clara inferioridad militar con Rusia. Ponemos aparte la arma nuclear. Si me acuerdo bien, unos datos de hace unos meses del Ministerio de Militares franceses, yo creo que teníamos 3 días de munición en periodo de conflicto. 3 días de munición. Es decir, nos estamos metiendo en un terreno muy peligroso para todos, no solamente para los del este, en este caso concreto, para todos. Y me da la impresión que no tenemos gran cosa que aportar a la mesa en términos de amenazas tangibles y reales. Por otra parte, el papel de la Unión Europea en estas negociaciones me parece un poquito curiosa, porque a nivel de defensa nacional y a nivel de relaciones internacionales, cada país miembro de la Unión Europea tiene su voz y no tiene que seguir una alineación o un grupo de países de la Unión Europea que a veces no puede ser de su interés. No abogo porque la gente, varios países no están de acuerdo en sus medidas de represalias y ahí contra Rusia, pero lo digo en el sentido que yo veo al presidente Macron, al presidente Sánchez, veo al presidente Starmer muy belicosos. Están ahora en una lucha internacional contra el mal por todas partes y seguramente, y no dudo que tengan toda la buena fe del mundo, pero estos personajes, estos políticos en este momento están en un momento muy débil de poder, credibilidad y futuro en sus respectivos
países. Me da la impresión que la política internacional y las relaciones internacionales últimamente sirven los intereses personales de políticos europeos, de países o de la Unión Europea, que no se dan, a mi entender, no se dan cuenta del riesgo hacia donde nos encaminan en este momento. Voy a terminar con el señor Ascari con respecto a esto, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se va a reunir de emergencia para abordar este tema, el sobrevuelo de estos drones en su espacio aéreo en Polonia, ocurrido el día de ayer, un hecho que Moscú todavía no ha aceptado y eleva ya las altas tensiones por una invasión que hay Ucrania. De hecho, Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Francia, Reino Unido han solicitado al Consejo que se reúna este viernes 12 de septiembre, según lo ha trascendido fuentes diplomáticas. ¿Qué podría pasar? ¿Están las capitales europeas amenazadas por estos drones rusos? ¿Cuál es su criterio? Bueno, primero yo creo que hay dos cosas que podemos descartar, que la incursión, el derribo de drones rusos en el espacio de Polonia ha recordado una vez más en Europa y a la OTAN, con sus 32 miembros, que la guerra está a sus puertas y que en cualquier momento las puede traspasar. Eso es muy clave. La segunda cosa que es muy importante de entender que al final hablamos unas semanas de paz gracias a los Trump, con el encuentro entre Donald Trump y Putin. Estamos bien lejos al final de esa realidad. Estamos en una realidad donde la guerra sigue en ambos partes, tanto del lado de Ucrania y tanto del lado de Rusia. Después su invasión y una guerra. Cuesta bastante a todos los países y a Rusia. ¿Qué podría pasar? Bueno, primero puede ser un nuevo paquete de sanciones por parte de la Unión Europea o una reacción, digamos, con consenso que condena lo que Rusia hizo. Igual si Rusia no reconoce los hechos y que se está hablando más de un accidente, un incidente. Pero vemos con el cierre del aeropuerto de Varsovia que es un tema que se toma muy en serio y que, bueno, ningún país y tanto ni la OTAN ni Rusia tienen interés hoy día a enfrentarse y abrir la guerra a más puertas, tanto a Europa. Entonces yo creo que la amenaza todavía está presente y lo vemos con esos drones, pero con la OTAN y con la ONU se va a tomar una decisión de condenar, de sanción, pero que no va a haber enfrentamiento, que estamos lejos de una guerra más amplia. Gracias. Voy a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos con más de Ángulo. Tiempo de las conclusiones en Ángulo, acercamiento al diálogo, más protestas que podría darse en las próximas horas en Francia. Voy a darle la palabra a Jérôme Lafont en un minuto. Adelante. Yo no voy a decir lo que va a pasar, porque lo que va a pasar lo sabemos todos si la situación sigue así hasta las próximas elecciones presidenciales en el 2027. Lo único que tal vez podríamos sacar como conclusión es que el sistema político actual en Francia y muchos países europeos es obsoleta. Ya no corresponde a la vida de sus ciudadanos, ya no corresponde al estilo de vida de sus ciudadanos cívicos. Y ya estamos en países donde cualquier contribuable que paga impuestos tiene que tener una conexión a Internet para pagarlos al Estado. Y nosotros hoy, en el siglo XXI, todavía tenemos que ir a la escuela de la infancia para poner un boleto de papel en un sobre para votar. Yo creo que un gran cambio, que en ese momento no contempla a casi nadie, pero que la tecnología nos va a acercar muy rápidamente, es cambiar el sistema político, los sistemas de escrutinio y sobre todo la frecuencia del voto. Yo soy partidario del voto local, del voto regional, como existe en otros países, como Suiza, por ejemplo, y yo creo que es el único futuro que queda a la política europea, porque hoy en día en la Asamblea Nacional Francesa, 80% de las leyes que se votan
vienen de Bruselas, vienen de la Unión Europea. Es decir, que como previsto en los tratados de la Unión Europea, el poder de los países se ha diluido y ha desaparecido al beneficio de la Unión Europea. En este contexto, la política nacional, local, regional, necesita nuevas herramientas para sobrevivir y sobre todo para hacer el bien, para prosperar. Gracias. Cierro ahora con Guillaume Ascari. Adelante. Bueno, como conclusión podemos decir que un gran desafío es encontrar en Francia el camino de la unión, el camino de un logro de este año sería de encontrar un presupuesto. Eso sería a nivel político. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos días? No sabemos bien lo que sí va a pasar. Va a haber nuevas protestas a partir del 18 con una llamada de los sindicatos. Siempre septiembre fue en Francia un momento clave para las protestas. Ahora vemos que hay una crisis política, como lo decía, que se suma un poco a esa crisis social y a ese descontento por parte de la población. Entonces, eso es encontrar un camino de diálogo con un nuevo gobierno que se va a formar en los próximos días, un presupuesto y seguro contestar a las diferentes reivindicaciones, porque sabemos que en Francia hay diferentes reivindicaciones que seguro tienen que ver con el poder adquisitivo por la mayoría, donde el político con voluntad política tiene que contestar. Y ese es el tema, ese es el desafío que tenemos en Francia en los próximos meses y en los próximos años. Antes las elecciones presidenciales, ahora las elecciones municipales, donde vamos a ver también si se está haciendo un cambio por otros partidos o no, quién gana. Sabemos que la derecha tiene una fuerza muy potente por parte de los municipios en Francia. Entonces, esos son los diferentes temas que vamos a tener, que se va a hablar, que se va a tratar en Francia en los próximos meses y próximos años. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. El debate aquí en Ángulo sobre lo que sucede en Francia, donde han estallado disturbios a nivel nacional, manifestantes que han bloqueado carreteras, han causado algunos incendios, se han enfrentado con la policía, que respondió con gases lacrimógenos, mientras crece la ira contra la clase política del país. También hemos puesto sobre la mesa de debate sobre si están las capitales europeas amenazadas por los drones rusos. Esto después de que el ejército polaco derribó este miércoles varios drones rusos con capacidad ofensiva. Voy a agradecer a mi panel el día de hoy, Pascal Drouhaut, él es experto en relaciones internacionales, gracias por haber estado con nosotros, a Jérôme Lafont, consultor, y también al analista Guillaume Ascari. Me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido Ángulo, los espero en una nueva emisión, ustedes sigan con la señal de la cadena internacional de noticias NTN 24.